La meditación que voy a dar de la palabra está basada en el libro de 2 Samuel, capítulo 24. Ténganlo presente y anoten. Y también 1 Crónica 21, que es el pasaje paralelo. Porque hay dos aspectos distintos que van mostrando los escritores de la misma historia. La raíz de esta historia es cuando David censa al pueblo y cae en ese pecado ante los ojos de Dios. Cuando usted lee en el libro de Crónica, lo dice muy claramente que fue Satanás el que incitó a David para poder censar al pueblo. Un censo que duró cerca de 9 meses, donde salieron por todo el territorio para poder contabilizar cuánta gente estaban preparada para la guerra, todo el balance de lo que tenía el pueblo de Israel. Cuando vuelven los servidores de David y le cuentan que traían la noticia de que había más de 800,000 personas que podían desenvainar espada y estaban listos para la guerra, David se sintió muy mal porque se dio cuenta que había hecho algo desagradable a los ojos de Dios. ¿Por qué él se dio cuenta que a Dios le desagradaba? Esto merece un estudio aparte de la palabra, pero déjeme tomar solo una idea principal. Cuando David llevó a buscar de saber qué es lo que contaba, él quería saber con qué contaba para poder pelear. A través de toda la evaluación, no cabe ninguna duda que estaba poniendo toda su confianza, toda su esperanza y toda su fuerza en lo que tenía, en esos hombres de batalla y de guerra que iban a defenderlo en el momento necesario. Él podía contabilizar su poderío y las fuerzas de su nación, pero con todo ese censo no contaba con Dios. Todo esto era poner toda la fuerza, la mirada y la esperanza en las posibilidades humanas, pero no en el Señor. Él se dio cuenta de lo que habían guardado en su corazón. Tal vez ese orgullo que había dentro escondido que le hacía hacer tal cosa, pero la sensibilidad espiritual de su corazón le hace reaccionar inmediatamente. Cuando él va delante de Dios y le pide perdón por ese pecado, y él ora y le pide al Señor que quite su iniquidad. Dice él, en otras palabras, he actuado locamente. Otra versión dice, neciamente he actuado. Él reconoce su pecado, va y lo confiesa delante del Señor, y el Señor le manda un profeta. Y cuando el profeta le habla, como respuesta a la oración que le estaba diciéndole al Señor, y dice, Dios me dice que te diga que Él te da 3 cosas para que tú escojas, ya que quiere de alguna manera reivindicarte por el pecado cometido. Él guardaba todavía en su corazón el peso de haberle fallado a Dios. Y el profeta Gad viene y le dice, me dice Dios que escoja alguna de estas 3 cosas. O 7 años de hambre, o 3 meses que vas a tener que huir delante de tus enemigos que te perseguirán, o 3 días que vas a vivir un tiempo de pestilencia en tu tierra. Ahí en el libro de Samuel dice que el verso 14 del capítulo 24 de Samuel dice que David le responde al profeta y le dice, caiga yo en las manos de Dios, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de hombre. Él se dio cuenta que en estas posibilidades que Dios le daba para encontrar otra vez una reivindicación delante del Señor, no había cosa mejor que caer
por más duro que sea, en las manos de Dios que en manos de hombre. Sabiendo que el Dios al cual él servía, amaba y honraba era un Dios de grande misericordia. Cuando él determina y abre paso con su legalidad a que la pestilencia venga, en el primer día nomás de pestilencia, miles murieron. Y vuelve su corazón a ser conmovido y quebrantado. Vuelve delante del Señor David y le dice: Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que he pecado. El mal venga sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero que estas ovejas no son culpables. Yo las he motivado, yo las he llevado a cometer este pecado. Y dice la palabra del Señor, mirando el paralelo de los dos pasajes, que el Señor estaba listo para en el tercer día destruir la ciudad de Jerusalén y la iba a llenar de pestilencia. Es cuando se arrepiente David y se arrepiente Dios de este mal que estaba cayendo sobre ellos. ¿Qué hace Dios? Versículo 18 del capítulo 24. Dios le da una orden ahora a David a través del profeta para terminar de reivindicar el mal que había hecho. Lo manda Dios a un determinado lugar específicamente, que era la era de Arauna, el Jebuseo, para que allí en ese lugar él levante un altar. Esta era la consigna: un altar a Jehová para ofrecer sacrificios, holocaustos y ofrenda de paz, para que de este modo vuelva otra vez su reivindicación, su comunión y su relación con Dios. Cuando él llega a la era de Arauna y lo ve venir el principal de la casa, le llama la atención que el rey viene y el rey le dice: David, vengo a levantar un altar aquí en tu territorio. Necesito que me vendas un pedazo de tu tierra y me dé los animales para ofrecer sacrificio a Jehová. Y Arauna le dice: no, llévate lo que quieres, tiene la tierra, los animales, tú eres el rey, ofrece lo que quiere al Señor. No, no, no. Y él le contesta: yo nada ofreceré a Jehová que no me cueste. Dame el precio justo y yo te lo pagaré, porque si voy a ofrecer sacrificio a Jehová, quiero pagar el precio que corresponda. Así que él determina el precio, recibe la paga y se prepara David para hacer la ofrenda sacrificial. Y dice la palabra de Dios que él ofrece ese altar delante de Dios. Y me llama mucho la atención que en ese altar él ofrece sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz al Señor. Y cuando está ofreciendo en ese altar la ofrenda agradable al Señor, el libro de Crónicas dice que Dios contestó con fuego desde los cielos, como en los días de Elías. Samuel no menciona eso, pero menciona que fue grato, agradable a Dios el hecho de que él ofreciera en ese altar sacrificio a Jehová. Y termina el capítulo diciendo que en el momento que él ofreció el sacrificio a Jehová, cesó la mortandad. Fue allí cuando él se puso a cuenta con Dios, cuando él fue reivindicado otra vez por Dios, cuando pagó el precio por su propio pecado, que el Señor quita la mortandad, quita el mal sobre la tierra. Y hay algo interesante, que ese lugar que él escogió para poder ofrecer sacrificio al Señor, que lo compró con precio, en ese lugar en el futuro Dios lo había escogido para poder levantar el templo al Señor.
¿Sabe que cuando yo estoy leyendo esta historia me vienen un sinnúmero de pensamientos al cual yo quiero compartir? ¿Cómo nace esta historia? Nace por el pecado, la desobediencia de un hombre de Dios, que era quien estaba liderando el pueblo. Podríamos tomarlo, tal vez, la simbología de un líder espiritual, pero también podemos representarnos como la autoridad de la iglesia en una ciudad, en una tierra, en una nación, o la misma iglesia en toda la tierra. Algo hizo David que permitiera que Satanás lo incitara, lo agarró en un momento de debilidad y tocó el área de su soberbia y de su orgullo para poder llegar a hacer algo que a Dios le desagradaba. ¿Qué quiero mencionar con esto en este resumen que estoy haciendo? Que evidentemente siempre las puertas las abrimos nosotros para que el enemigo haga cosas y nos motive a nosotros a hacer cosas que son desagradables a Dios. Que cuando Él se da cuenta y reconoce, termina de bruces en el altar de Dios, pidiéndole perdón y clamando por misericordia. Pero a pesar que luego se arrepiente, sin embargo hubo un costo muy penoso y doloroso que pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos viviendo en medio de un mal, o tal vez de una pandemia como la que estamos viviendo ahora, o en una situación particular, personal o familiar, la Biblia dice en el libro de Proverbios que así como el gorrión en su vagar, la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay un motivo, hay una situación en la cual nosotros tenemos un grado de culpabilidad, a la cual nosotros tenemos que buscar a Dios con un corazón quebrantado, el arrepentimiento, la confesión y el perdón para que el Señor quite este mal de nosotros. Me llama la atención, y de esto me hablaba mucho Dios en estas últimas horas, que todo se tenía que arreglar en el altar. Levanta un altar a Jehová. Nosotros hemos espiritualizado lo que es la palabra del altar. Cuando ponemos un órgano, una guitarra, cantamos y oramos, decimos hemos levantado un altar a Dios. El altar es mucho más que eso. Para preparar el altar hubo que pagar un precio, y un precio muy alto. El altar tiene un costo. En el altar es donde se queman los inciensos, los sacrificios, las ofrendas de alabanza. El altar es el lugar donde nosotros venimos a entregar todo, donde no queda nada de nosotros, donde el fuego del altar destruye y quema todo lo nuestro. Porque a medida que vamos quemando lo nuestro, se va reavivando lo que es del Señor en nosotros. El altar es un lugar donde hay que pagar un costo y un precio muy alto para estar en ese altar. No lo arreglo con una canción, ni lo arreglo con una oración. Es un precio alto que hay que pagar en ese altar, donde estamos entregando todo lo de nuestra vida. A veces tenemos que entregar deseos, anhelos. Tenemos que entregar futuro. Tenemos que entregar nuestras fuerzas, sean grandes o débiles. Tenemos que quebrantarnos delante del Señor y decir: Señor, no puedo más. Aquí yo vengo a morir en este altar para que seas tú el que viva. El altar fue la respuesta de Dios para este hombre que había pecado, para que venga un accionar sobrenatural del Señor. Y mis amados, el altar hoy es irreemplazable a la figura de Cristo en el Calvario. Ahí comienza nuestro altar.
Y cada vez que nosotros levantamos un altar para Dios, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir al lugar donde el Señor en ese altar entregó todo. Un altar que comienza a ser edificado desde el día que el Señor viene a esta tierra. Y Él viene con el propósito de terminar sus días en la cruz para que luego venga la resurrección. Su vida fue una vida de altar, de sacrificio, de entrega, de humillación, de quebrantamiento. Hoy nosotros, cuando venimos al altar de Dios, venimos a rendir y a entregar nuestra vida. Venimos a pedir perdón por nuestros pecados. Venimos a echar en el fuego del altar todas nuestras buenas intenciones, nuestras debilidades, nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestros errores, nuestros pecados cometidos. Y ahí se confunde en el holocausto, en el sacrificio de Cristo. Y ahí por la fe donde nosotros cubrimos toda nuestra debilidad, todos nuestros errores y nuestros fracasos, y dejamos de mirar lo que tenemos, como hizo David, para mirar al Cristo que lo hizo todo por nosotros, declarando que ahí está mi fuerza, ahí está mi paz, ahí está mi futuro, ahí está mi gozo, ahí está mi esperanza, ahí está mi restauración, ahí está mi gloria, en la cruz de Cristo. Inmediatamente que el altar estaba preparado y cayó fuego del cielo para consumir el holocausto, lo notable fue que cesó la mortandad, cesó la pestilencia. Y venía a mi mente en un paréntesis al cual me quiero referir. ¿No será que tendríamos que hacer nosotros, la iglesia de Rosario, Argentina, del mundo, levantar un altar a Dios para que cese todo esto? A veces nos desgastamos corriendo detrás de intendentes, gobernadores, presidentes, esperando que de ello venga la salida a lo que nosotros mezquinamente estamos buscando, que es simplemente reunirnos en un salón. Y acá lo que tiene que quitarse es el mal que está sobre esta tierra. La iglesia de Dios ha sido muy permisiva. Satanás ha incitado a muchos también de los hombres de fe y creyentes. Y hemos avalado muchas veces el mal y el pecado que vino sobre nuestra tierra. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Pero quiero decirte, mi amado hermano y amigo, que tenemos una salida y una respuesta. Hay un altar que no está cerrado, que todavía está abierto. Hay un altar donde Dios se manifiesta. Ahí cuando venimos a rendir a los pies de Cristo, todo, comenzando de nuestro fracaso, nuestros errores, nuestros pecados, para que se queme en el altar de Dios todo lo nuestro y pueda resaltar la gloria de Dios. Y quiero terminar diciendo lo que dice la historia de esta palabra. Que cuando él terminó el altar y había edificado ese lugar, él vio la bondad de Dios, vio la gracia, la misericordia de Dios. El lugar no lo eligió él, lo había elegido Dios, el cual le dijo el profeta. Pero ahí se dio cuenta que ese lugar que Dios había elegido tenía un destino de futuro, y allí se levantó el templo. Todo lo que nosotros hagamos en el altar de Dios, todo lo que nosotros hagamos a los pies de la cruz, va a tener destino de futuro y destino profético. Así como nuestra desobediencia trae mal y consecuencias a nuestras vidas y aún al entorno donde nosotros vivimos y estamos, poder reiniciar una nueva etapa de vida partiendo desde el altar a los pies de Cristo, asegurándonos que toda la obra redentora de Cristo está a nuestro favor, que nada tenemos para darle a Dios,
pero que Él tiene mucho para nosotros, para darnos. Eso nos va a permitir marcar nuestro derrotero futuro. Nos va a permitir ver en nuestro destino profético como persona, como iglesia, como ciudad. Dios va a hacer grandes cosas en medio nuestro. Dios viene hablando de diferentes maneras que un gran avivamiento está por venir a esta tierra. Pero ¿sabe dónde comienza todo? En el altar, al pie de la cruz, donde el Señor tiene preparado un lugar para hacer arder el fuego que va a quemar en este mundo. Tal vez en esta mañana hay tantas cosas que nos preocupan y estamos buscando la manera cómo solucionarlo. Hay tantas cosas que vienen a nuestra mente y queremos echar mano para ver cómo vamos a solucionarlo. Me imagino yo que habrá estado viviendo David aquellos días, que estaba preparando en su mente para mandar y aceptar esta instigación del diablo a censar al pueblo. ¿Qué estrategia le estaba planeando? Pero evidentemente a Dios lo tenía a un costado. Le hablo a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. No sé qué ideas brillantes te vienen a tu mente para arreglar y solucionar los problemas, sean sociales, políticos, económicos o tal vez familiares o personales. No quieras contabilizar con lo que tienes o tus capacidades naturales y humanas. Hay un lugar donde va a salir el obrar sobrenatural de Dios. Es en el altar donde tu corazón va a ser quebrantado, donde vas a derramar tu alma delante de Dios, y ahí se va a encender el fuego que va a ser la benzina que le dará el lugar al mover de Dios, y todo el mal cesará. En otras palabras, las situaciones van a cambiar, las cuestiones se van a arreglar en la medida que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio. No te olvides, número uno, somos nosotros a veces los causantes del problema, consciente o inconscientemente. Número dos, cuando el Espíritu Santo nos muestra que nosotros hemos pecado, tenemos que estar listos para obedecer a lo que Dios quiere. Dios pide un altar. Un altar cuesta. Un altar tiene un costo. Un altar tuvo un precio que pagar. David, él lo entendió. Dijo, no puedo ir a Dios a arreglarlo con una palabrita de disculpa. Tengo que pagar el precio que sea necesario para levantar ese lugar que Dios me está pidiendo, para que yo ofrezca mi holocausto, mi ofrenda de paz y mi sacrificio. Una vez que yo estoy en obediencia, haciendo lo que Dios me está demandando, tengo que estar atento, porque Dios va a obrar de una manera sobrenatural, que no va a ser de hombre, va a ser de Dios. De una manera sobrenatural Dios va a poner su mano y el problema se va a arreglar. No sé dónde está la causa de tu pena, de tu dolor, de tu tristeza, mi hermano, mi amigo. Si es todo por la problemática que estamos viviendo o esto se ha agravado a cuestiones personales. Todo comienza en el altar. Escoge un lugar donde puedas derramar tu alma delante del Señor y hacer un pacto con Él. Haz para Él una declaración sacrificial. Comienza a poner delante de Dios aquellas cosas que han sido como piedra de tropiezo para tu vida, en la cual tú te has confiado tantas veces antes, pero hoy te das cuenta que no sirven para nada. Y deja que el fuego de Dios la queme. Que después que el fuego de Dios la queme, no solo recibiremos la aprobación del Señor, no solo recibiremos el beneplácito de Dios, sino que el problema se va a arreglar.
Así como cesó la pandemia de aquellos días, si nosotros nos levantamos en fe, en un espíritu profético, y levantamos el altar, no va a tocar plaga nuestra morada. Y podemos afectar al ámbito que nos rodea, a la sociedad, al negocio que tenemos, a la empresa que estamos llevando por delante. El mal no nos tocará, porque hemos levantado nuestro altar. Y ahí hemos cocinado las decisiones en la presencia de nuestro Dios. Y lo que estamos haciendo hoy va a tener destino profético. Mañana saldrán en los anales de la historia de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad. La determinación que tomamos en estos días, disfrutaremos el resultado mañana. Nuestras generaciones futuras van a estar hablando de lo que hicimos hoy. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. El altar es la respuesta. No es correr detrás de uno, detrás de otro. No es pedir a fulano o a mengano que está en áreas de alto gobierno para que nos ayude. Es Dios que nos va a ayudar. Es Dios quien nos va a libertar. Es Dios que nos va a sanar. Es Dios que nos va a ayudar. Pero para que Dios actúe, rindamos nuestra vida en el altar de Dios. ¿Por qué hacemos nosotros en nuestras reuniones llamados al altar? Porque el altar es el simbolismo de nuestra entrega. El altar es el lugar donde nosotros venimos a rendir nuestra vida a los pies de Cristo, donde le estamos diciendo: Señor, lo que tengo, lo que soy, no me sirve de nada. Te necesito a ti. Consúmeme en el fuego de tu altar, para que lo que salga de allí sea algo nuevo que glorifique y alabe tu nombre. Que así sea. Que Dios te bendiga.